Estamos en todas partes hoy, estamos súper contentos de tenerles a ustedes. Les habla Dion Niváez. Y bueno, y una vez más, bienvenidos a Pláticas del Alma, que como ya saben es un programa que persigue destapar lo más profundo del ser humano y depositar una semilla de fe y de esperanza, pues siempre hay algo que aprender, ¿verdad? De nuestros errores, de nuestros aciertos, pero sobre todo de nuestra humanidad. Y hoy estoy muy emocionado, como lo estoy todos los martes, porque siempre tenemos gente tan fantástica, tan impresionante, seres humanos tan profundos aquí en Pláticas del Alma. Hola República Dominicana, qué bueno tenerlos a ustedes en Dominicana también. Y bueno, hoy tenemos a alguien súper especial que ya mi equipo me dicen que está por ahí, no la he visto todavía, pero ya está en el live y quiero hacer la presentación. Hoy tenemos, señores, hola Veracruz, México, hoy tenemos llamada la sonera del mundo, imagínense ustedes, ganadora del Grammy americano, eso es un gran logro, como mejor álbum tropical del año. Pero esperen, hay más, ganadora de 2 Latin Grammy como fusión tropical y mejor álbum de salsa, seleccionada entre las 25 figuras más influyentes de la ciudad de Miami. Número 1 en la lista de Billboard por su álbum Bailando Todo Se Olvida. Y bueno, una gran mujer, una hija de Dios. Y estamos aquí súper conectados y súper contentos por darle la bienvenida, muchos corazoncitos por favor, a Aimee Nubiola. Yes, aquí la vamos a conectar ahora, a ver, la conectamos. Buenísimo. Dándonos con ella y a ver que todo salga bien. Dedos cruzados, muchos corazoncitos, dedos cruzados. Por ahí viene. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué bueno tenerte acá! ¡Qué lindo tenerte! A ver, ¿cómo estás, Diony? Te pone medio raro. Bien, muy bien, muy contento. Te cuento antes de todo que estoy muy contento porque la verdad, pues tú sabes que uno con todas las cosas siempre que hay que hacer, con todo la corredera del día a día, pues ya mi esposa y yo desistimos de mirar televisión ya hace algunos años. Sin embargo, Sí. no es que no tengamos televisión, no tenemos cable, no tenemos los canales normales, pero sin embargo sí tenemos los dispositivos, ¿verdad? Online. Claro. Y lo que te quiero decir es que en la noche es como que nuestro tiempo de sentarnos y como que wind down, como dice, ¿verdad? Y quizás mirar algo. Y con tanto que escoger, a veces nos cuesta como que conectarnos con una serie. Pero te puedo decir que estamos súper emocionados y mi esposa está ahí emocionada también. Porque si hay una serie que nos conectamos, ya te podrás imaginar. Fue la serie de Celia. Oye, la vimos y no pudimos parar de ver ninguna de las temporadas. De verdad que la vimos una detrás de otra y es muy, muy difícil como que tengamos esa conexión con una serie en Netflix o en cualquiera de las otras plataformas que hay. Así que, Aimee, qué lindo tenerte aquí. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti primero que todo y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en tu espacio. La verdad es que para mí es un privilegio. Me gusta mucho que te haya gustado la serie, es una serie muy hermosa, una serie que fue un gran sacrificio para mí y para mi esposo también, porque tuve que ir a vivir a Colombia por unos meses para poder hacer mi parte de la novela. Y mi esposo tenía que viajar todos los fines de semana porque él, por su trabajo, en ese momento era un ejecutivo de la cadena Univisión y no podía estar conmigo todo el full time allá, ¿no? Entonces tenía que viajar los fines de semana y el resto del tiempo estábamos separados y eso para nosotros fue muy fuerte. Bueno, muy fuerte. parte por parte, porque tenemos que llegar allí. Sin embargo, Aimee, ¿y pronuncio bien tu nombre? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí. Sí, porque yo a veces mato los nombres y no me dicen nada. Yo Entonces, también. ok, pero ¿sabes qué? Me llama la atención a lo que te escucho, que pues yo creo que, y es algo interesante, fíjate, ahora que lo pienso, creo que de todas las nacionalidades aquí en Pláticas del Alma,
creo que hemos tenido de todo, más cubanos que de toda otra nacionalidad, que es algo muy interesante. Mira qué rico. Déjame ver. ¿Será porque mi PR es cubana? Puede ser, no sé. Puede ser, Ahí, por ahí sí. está, Sara. Bueno, no es por eso. Es porque la verdad que Cuba tiene gente tan hermosa y que han hecho tanto y contribuido tanto para el mundo. Pero lo que quiero decir es esto. Yo creo que entre todos, tú eres la que tiene el acento más marcado que he escuchado. Sí. Y me encanta. Sí, la verdad es que yo no he perdido mi cubanía. Buenísimo. Llevo más de 20 años fuera de Cuba, Wow. pero sigo hablando como si hubiera salido ayer. Wow. Oye, fíjate que a la gente le cuesta a veces saber de dónde soy. ¿Eres venezolano? ¿Eres dominicano? ¿Eres puertorriqueño? ¿Qué eres? Porque como que a mí me costó mantener el acento. ¿Cómo lo hiciste tú después de 20 años que saliste ya? ¿Cómo lo hiciste? Chico, no sé, a mí me daba mucha risa porque yo he vivido en Costa Rica, viví un tiempo, por ejemplo, casi 6 años, y yo veía a la gente que llegaban de Cuba y en 6 meses ya hablaban como los ticos, y yo decía, pero ¿cómo es esto? Costa Rica. Costa Rica, sí. Costa Rica. Después México, que tiene un acento bien marcado, que Claro. se le pega mucho a la gente, y a mí tampoco nunca se me pegó. Se me pegaban palabras que incluso a veces ni se me pegaban, sino que uno las va incorporando para comunicarte mejor con la gente y eso, porque hay cosas que se dicen diferentes, pero mi acento ahí está. Ahí Qué está. lindo, qué lindo. ¿Qué parte de Cuba? Cuéntanos un poquito de dónde nace. Habanera, de La Habanera. Habana. Muy Sí, bien. sí, sí. Oye, de una familia musical, ¿correcto? Correcto, sí. Qué lindo. Te voy a preguntar algo. ¿Cómo se hace? Porque tengo entendido que tú comenzaste a tocar piano a los 3 años. ¿Cómo se hace Sí. para aprender piano a los 3 años? Explícame eso, por favor. El problema es que no se prende. Okay. O sea, No, ¿qué era lo que decía? yo siempre digo, bueno, no fue un concierto, lo que toqué es que mi mamá era maestra de piano. Y entonces yo me sentaba chiquitica a ver cómo ella le daba clase a otros niños. Claro que eran más grandes que yo, pero yo siempre observaba y la musicalidad la tenía, ¿no? Y un día cuando mi mamá no estaba en la sala, que era donde estaba el piano, yo fui con un dedo, siempre específico que fue un dedo. Un dedo, ok. Y empecé a tocar las notas de una canción nuestra muy conocida, que es El Manicero. Ok. Y empecé con un dedito ahí a tocar. Entonces mi mamá pensaba que era una alumna de ella que estaba jugando con el piano. Y empezó a gritar, no jueguen con el piano, paren de jugar con el piano. Y como ella vio que seguían, ella fue hasta la sala y dijo, "Ah, pero eres tú". La sorpresa. Y entonces ahí ella se dio cuenta que a mí me gustaba y que yo tenía inclinación por la música y trató de colocarme con una maestra, pero yo era muy pequeña, lo que tenía eran 4 o 5 años, ya yo leía. Cuando ella trató de colocarme con esa maestra que era privada, yo leía como una loca, pero me dice la que no leía y la que no veía, porque lo que yo no quería Ah. era tener la responsabilidad. Yo pensaba que eso era un juego, era muy pequeñita, ¿ves? Claro, Y claro. entonces ya después mi mamá esperó a que yo tuviera 7 años y me colocó entonces en la escuela de arte. Y ahí sí ya empecé a estudiar ya el piano de una manera seria. El domingo íbamos en la mañana a la iglesia y entonces nuestros niños estaban sentados atrás como siempre y entonces la niña de 5 años, que es súper artística, el niño también, pero esa niña es como que una estrella desde que nació y le encanta cantar. Entonces nos dijo algo que nos derritió a mí. O Ay, sea, que se gasta vaina. no, ahí está. Nos dijo, papi, mami, escúchenme. Yo quiero, cuando crezca, cantar como mami y predicar como papi. Ah, mira qué bien. Ya lo tiene todo. Y yo dije, te ganaste el juguete de la semana. Sí. Pero Qué linda. Siempre pienso, yo les he comprado guitarras, teclado, de todo, mi familia musical también, pero siempre pienso, y mi hermano toca muy bien, ¿qué recomiendas para los padres con niños pequeños que se inclinan hacia la música, hacia un arte? ¿Cuál es la edad, tú crees que, en tu propia experiencia, en la cual nosotros realmente debamos de ponerlo en una escuela y como que nos pongamos más serio con eso? Bueno,
La edad, por lo general, porque todos los instrumentos tienen diferentes edades. O sea, el piano, a los 7 años ya puedes. El problema es el control muscular, que se atrofia en unos niños más pequeños. Claro, hay prodigios donde quiera. Sí. Pero el control muscular es muy importante, que tengan los dedos, que donde ellos puedan colocar la posición correcta. En el caso del piano, también la guitarra. ¿Y qué pasa? Que cuando son muy pequeñitos todavía no tienen ese control y lo que pasa es que se vician. Y a la vez que tú ya te vicias con una posición mala en el piano y que no estás poniendo los dedos de la manera correcta y entonces tienden a poner la yema del dedo en esta posición, a doblar la falange. Todas esas cosas lo que hacen es que lo limitan, porque la técnica es muy importante. La técnica es importante para todo, es la base de la, ¿cómo decirte?, de la práctica, ¿no?, de la teoría. Entonces, es preferible esperar. Si tienes, por ejemplo, un instrumento como la guitarra, la percusión también debe ser más grande. La percusión, incluso en Cuba se estudia cuando los niños entran en el nivel de secundaria, que viene siendo como 11, 12 años. La guitarra también un poquito como entre 8 y 9. Acuérdate que la guitarra tiene una posición, un largo del brazo. Claro. Tienen que poder alcanzar el brazo completamente, ponerse la guitarra en la posición correcta. Yo sé que ahora la enseñanza es todo como todo en la vida ahora, todo es como muy, muy veloz, ¿no? Pero yo sigo pensando que, como cristiana que soy, que a Dios le gustan las cosas con excelencia. Así si lo vas a es. hacer bien, es preferible que lo hagas bien desde el principio, porque si uno lo tira como que, bueno, no importa, pero mira, ya toca, eso con el tiempo se vuelve un atraso, porque lo que haces es ir hacia atrás a medida que vas creciendo. Si tienes todos esos vicios de una mala posición, de que el brazo no te llega, de que, mira lo que lindo, como toca de oído, sí, pero es que no es de oído, tiene que leer música. Claro, esto te estoy hablando en caso de que sea una persona que de verdad se incline seriamente por algún instrumento. Claro. De lo contrario, los niños tú los puedes poner en algún taller o en algún lugar donde ellos tengan estímulo de la música en general, que puedan cantar, que puedan hacer voces, tocar algún instrumento de percusión para acompañarse, cositas así, pero no meterlo seriamente en un instrumento que le pueda deformar la base de la técnica. ¿Sí? Bueno, pero definitivamente, tú hablaste de prodigios, definitivamente tú eres un prodigio, en todo No el creo. sentido de la palabra. Y mira, te están mandando muchísimos corazoncitos, dicen que Sí, cuando vas a ir a lindo. Argentina, dicen por ahí, y otras. Todos los que están mirando, prepárense con sus preguntas, porque ahorita le vamos a escoger algunas de las preguntas ahí para hacerle a Aimee, así que prepárense allí que va a estar muy bueno Sí. esto. Y como decía... Argentina es un país que se quedó pendiente. Argentina este año, desafortunadamente, con la pandemia, teníamos Uruguay, teníamos Argentina, estaba en nuestros planes ir por allá y hacer conciertos, pero todo se paró. Hay que esperar Seguramente a que alguien Dios ahí abra que el tenía mar. el ticket, por eso te lo escribió. Tenía el ticket y no fue. Buenísimo. Y como decía, pues tú eres un prodigio. A los 9 años, correcto, comenzaste a cantar profesionalmente. ¿Cómo No, fue eso? yo empecé a cantar desde antes, porque yo cantaba y nadie me quería oír. Okay. Yo decía, bueno, yo canto bien, pero parece que me oigo mal. Mi mamá no me soportaba cantando, mi hermana tenía una voz y tiene una voz maravillosa, cantaba divino, canta divino todavía. Y yo veía que a nadie le cuadraba como yo cantaba y decía, bueno, parece que no va la cosa. Pero el problema es que como a los 7 años, 8 por ahí, yo empiezo a componer. Claro, eran canciones muy elementales, eran cosas de niño. Le saqué una canción a mi hermanito que se enfermó, luego otra al gato, otra a los pececitos, cosas así. Pero entonces yo dije, bueno, pero para poder yo mostrar mis canciones, yo tengo que cantar. Y entonces ahí es donde yo empiezo a cantar y acompañarme yo mismo con el piano, con estas canciones medio infantiles que hacía yo. Pero después, como cuando teníamos como 9 años yo y 11 mi hermana más o menos, empezamos a hacer el intento de cantar juntas. Mi mamá nos estimulaba, hagan voces, eso es lindísimo y de verdad que lo es. Y entonces ella me dio una pequeña guía para yo empezar a hacer segunda voz y me encantó.
Y ahí empezamos, entonces primero cantábamos canciones sencillas como un son cubano tradicional, creo que es anónimo, que se llama La Mateodora, el son de la Mateodora, otra que se llamaba La Bella Lola, cosas así que mi mamá nos montaba, una copla española muy linda que se llama, creo que, no me acuerdo el nombre, pero decía, eres alta y delgada como tu madre, muy linda. Pero ya con el tiempo, sí, mi mamá empezó a decir, monten canciones tradicionales de la trova cubana, del feeling, eso, hasta que se nos dio la oportunidad ya de empezar a cantar de una manera un poquito más seria y nos presentamos en un programa de competencia que se llamaba Todo el Mundo Canta, que era auspiciado por la radio y la televisión cubana. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 14 para 15. 14. Mi hermana tenía 16 para 17. ¿Y hacían dúo? Y hicimos un dúo y ganamos. Y ahí nos dimos a conocer en toda Cuba. ¡Wow! Sí. Wow, pero yo estaba pensando algo, cuando veía tu influencia, Benny Moré, Elena Burke, Omar Portuondo, son como que rasgos y matices muy como que diferentes dentro de la música, ¿no? Jazz, mambo, guaracha. ¿Cómo haces todas estas fusiones dentro de tu mismo crecimiento artístico, teniendo estas influencias desde niña? Sí, yo en lo que escuchaba en la casa era mucho Benny Moré, porque mi padrastro era fan y es fan todavía de Benny Moré. Él lo amaba y él hacía cuentos de que cuando murió el Benny, que él dejó el puesto de trabajo de él y se había ido atrás del entierro, todo era una novela. Y él era como el rey del mambo, ¿no? Y de la guaracha y todo eso. Bueno, no del mambo, pero sí Benny Moré lo que tenía era algo muy, muy peculiar y era que podía cantar tanto el género bailable como lo romántico y tenía esa versatilidad. Era un monstruo en el escenario, el pueblo lo amaba muchísimo y podía ir con esa voz que tenía, que era muy característica porque no dejaba de ser una voz dulce, aunque cantara lo bailable. Tenía esa expresividad, ¿no? Diferente de poder decir, el tipo canta de todo. Incluso tiene una canción que él decía, elige tú que canto yo, y es verdad. Y sí cantó todo eso, mambo, guaracha, cantó, se puede decir que son montuno, de todos los géneros. Y me gustaba mucho a mí escucharlo, pero nunca pensé que yo iba a cantar nada bailable. Incluso cuando mi hermana y yo comenzamos, no comenzamos cantando nada bailable porque yo cantaba, hacía la segunda voz, pero yo tocaba el piano y acompañaba el dúo. Bueno. Y entonces nosotros lo que cantábamos eran canciones que lo mismo podían ser de la trova tradicional, que de la nueva trova, que del feeling o boleros, todo ese tipo de cosas. E incluso algo de pop también cantábamos, pero soneado, no. Eso lo hicimos ya después cuando nos incorporamos a una orquesta bailable en Cuba, que era la orquesta de Pachito Alonso, que el director sí tenía en su repertorio de todos los géneros. Entonces nos puso a cantar cosas movidas ya bailables y entonces ahí arrancamos con eso. Y yo me definí mucho más por ese género con el tiempo. Y mi hermana siguió gustando más de lo que era la canción, romántica, etcétera. ¿Sí? Claro, mira lo que dice Gustavo Arrieta. Dice, tuve el honor de acompañar en la conga a esta gran artista en la ciudad de Cartagena. Una de las mejores experiencias que he tenido, dice. Wow. Buenísimo, ahí tienes qué un lindo, conguero. gracias, sí, Tienes razón. Y con todos estos géneros como que vibran dentro de ti, ¿cuál es tu favorito? Bueno, yo a todos le encuentro una belleza y una manera de explorar la música. A mí me gusta la música en todas sus manifestaciones. Creo que lo importante es hacerla bien, hacerla con respeto. Jugar a los músicos nunca me ha gustado. Como músico que soy, le tengo gran respeto a la música como expresión artística. Y a todo le encuentro la manera de fusionarlo y acomodarlo a mí. Es lo que yo siempre busco, eso, ¿no? Si revisas mi discografía, te darás cuenta que ningún disco se parece al otro. O sea, tengo un disco que se llama En la Intimidad, que todas son canciones de mi autoría, que aunque tiene 3 canciones bailables, en su mayoría es un disco, de todas son canciones mías, menos el bonus track, pero es un disco romántico, es un disco totalmente amoroso,
íntimo, por eso el disco se llama En la Intimidad. Y luego después tengo otro que se llama Corazón Sonero, que es anterior, que es más bien salsa. Y tengo uno que se llama First Class to Havana, que fue la primera vez que logré ser nominada en Grammy y en Grammy Latino con ese disco. Y ese disco es un disco de timba, que es la manera de nosotros los cubanos de hacer nuestra música. Y por ahí para allá está, por ejemplo, ahora tengo Viento y Tiempo, que es con Gonzalo Rubalcaba, que se inclina a lo que es el Latin Jazz. Y anteriormente, con el que ganamos el Grammy, es el Journey Through Cuban Music, que es un disco que es de música cubana, música tradicional cubana, llevada un poco también a la contemporaneidad, y que no tiene un orden cronológico exacto, pero sí tiene un recorrido a través del tiempo de nuestra música. O sea que yo voy explorando, tengo el Como Anillo al Dedo, que fue con el que gané el Latin Grammy, que este es un disco donde coqueteo mucho con los ritmos urbanos y tiene cosas de house, de merengue house y todas esas cosas. Así que yo voy buscando. Me acabas de recordar algo, fíjate, algo que tenía ahí adentro, me lo acabas de recordar. Es que yo conocí a Celia, ¿no? Sí. Hace años, yo tenía como 17 años, más o menos. Entonces, sí, pues yo siempre, mi mamá cantante, mi papá le tocaba la guitarra, mi hermano es músico, entonces toda mi familia pues siempre ha estado mucho en la música y yo canto desde muy niño, pero más obviamente siempre entre los cristianos, ¿no? Y entonces yo le compartí eso a Celia y le dije, le contaba que yo cantaba y que me encantaba la música y me acabas de recordar algo. Ella me dijo, te voy a dar un consejo. En tu carrera musical, mientras cantes, nunca te enfoques en un solo género, me dijo. Siempre tienes que evolucionar, siempre tienes que tratar cosas, siempre tienes que ver lo que está sonando y siempre tienes que evolucionar porque la música está viva, me dijo, siempre evoluciona. Ahora me acaba de recordar eso. Sí. Y creo que va contigo Estoy muy de bien acuerdo eso, con ¿no? eso. Sí, lo que pasa es que uno tiene que buscar la manera de acomodar las cosas a ti. Tú no te puedes ir con la corriente y perder la fe en ti mismo. Primero Dios, por supuesto, pero la fe en lo que uno sabe que uno es capaz de hacer. Porque entonces empiezas a mutar. Y ya cuando eres un mutante, la gente empieza a no reconocerte y eso es muy peligroso. Wow. No puedes tampoco ser O sea, siempre como... tu identidad, aunque vayas a otras cosas, siempre tu identidad. Exacto. No puede ser entonces como si fueras un imitador que hoy hace como un cantante X, mañana como otro, pasado como otro, y hoy se viste de esto y se pone de aquello. No. Lo que uno no se enmarca. Ojo, no todo el mundo se puede desdoblar. Hay cantantes que uno tiene que aceptar que son buenísimos en lo que hacen, pero no los puede sacar de ahí. Hay otros que sí tienen la facilidad o pueden o saben cómo jugar con esto. Entonces uno busca desenmarcarse y buscar en otro género, pero sin perder tu esencia. Yo cuando hice el disco de urbano, yo no fui a hacer lo que hacen los urbanos, sino que traje lo urbano y lo acomodé a mi estilo. Entonces se oye muy orgánico porque soy yo en todo momento yo, lo único que se modernizó a esa manera la música, se le impusieron elementos electrónicos, los formatos de las canciones cambiaron porque lo urbano tiene una estructura y entonces nos acomodamos un poco a eso en lo que es el cuerpo del número, pero ya llega un momento en la canción donde te das cuenta que sale Aimee improvisando, que no es típico de lo urbano, pero sí es típico de Aimee. Y entonces todas esas cosas están impregnadas ahí en ese desdoble. Y eso, como te dijo Celia, uno tiene que ir con el dinamismo, ¿no? De los tiempos que vienen. Siempre manteniendo la identidad. Yo creo que ese es un gran mensaje, ¿no? Sí. Porque pues, yo creo que ahí es donde fallan muchas personas que tratan de evolucionar, pero el problema es que no evolucionan en su identidad. Correcto. Pero claro que la cuestión con esto es que hay que encontrar la identidad primero y es lo que le cuesta a muchas personas. A veces en el enfoque de tratar de ser como tantas personas, pues pierden su propia identidad y también asimismo pierden su carrera. Es correcto, sí, es correcto. Es muy importante encontrarse uno mismo
y darse cuenta de lo que uno es. Uno tiene, yo digo que mientras más auténtico tú eres, más trabajo te va a costar llegar a la gente, porque la gente inconscientemente tiene un patrón que quiere ver. Por ejemplo, a mí mucha gente me quiere ver de todas maneras como Celia. De todas maneras me quieren ver como Celia. Cosa que nunca ha estado en mí, en mi pensamiento, ni en mis intenciones, ni nada. La admiro muchísimo, no fue parte de mi crecimiento ni mi evolución como artista, porque no tuve ese privilegio, porque en Cuba ella estaba prohibida. Y yo crecí y nací en Cuba. O sea que yo no tuve la oportunidad, como otras cantantes que nacieron de este lado de la orilla, de tener la Celia todo el tiempo viéndola, escuchándolas de niña. Yo no tuve esa oportunidad, pero Dios me dio la oportunidad en algún momento de mi vida de conocerla, de poderla ver, todo eso, pero ya yo tenía conformada mi personalidad como artista. Ya tu identidad. Pero vuelvo y te repito, al no ser en ese momento, claro, ahora la gente todavía me quiere buscar más el parecido después de la novela. Pero antes de la novela yo me doy cuenta y sé que a algunas personas le cuesta identificarme. Bueno, ¿dónde la ponemos? A ver, la música que hace, porque eso es lo que la gente busca. Y lo que pasa es que yo, vuelvo y te repito, mi música no es salsa, mi música no es netamente cubana, es la timba que hacemos nosotros en Cuba, mezclada ¿con qué? Con todos los demás elementos, con música brasilera, con salsa, con jazz, con son cubano, con todas esas cosas. Entonces eso cuesta un poquito que la gente a veces lo entienda y lo asimile. Pero con el tiempo la gente se da cuenta y lo agradece. Definitivamente has creado totalmente, todo el que te sigue y te conoce, has creado totalmente una identidad muy propia. De hecho, me encanta como siempre tienes el cabello. Sí. Es espectacular. Bueno, hoy está más calmado. Hoy está más calmado, hoy está como que más bajito. Usualmente está hablando mucho. Ya llevo varios días que me lo alicé, porque lo que pasa es que para ponerlo así parado tengo que echarme mucha laca. La laca me tumba el pelo. Claro. Entonces, a veces me lo aliso un poco para no tener que usar tanto spray. A ver, ¿y qué dice tu cabello? ¿Qué dice tu cabello? Mi cabello dice que soy una mulata cubana. Ese es el mensaje que eres enviar. Bueno, yo de verdad, no es que yo me haya propuesto, ya con el tiempo uno va, como tú dices, dando mensajes que a veces uno mismo no tiene la conciencia de que lo está dando, pero yo más que todo, de alguna manera u otra, desde que estaba en Cuba, siempre he sido una persona que no me gustaba peinarme. A mí no me gustaba peinarme. Lloraba mucho cuando mi mamá me peinaba, siempre he tenido la cabeza llena de pelo, pero de un pelo muy fino, que se parte, que duele, que se enreda. Y entonces yo siempre me negaba, no, yo no me quiero peinar, y en Cuba hice de todo para no peinarme. Y como había tanta escasez además de productos para tú mantener bien el cabello y todo, llegó un momento que me peleé al rape. Me pasé la máquina y me quedé sin un pelo. Que eso fue para mi mamá una cosa de que ¡no! Y entonces ya después lo que lo mantuve fue bajito, como si fuera un afro muy bajito, porque eso me ahorraba muchos problemas. Si tenía que salir corriendo para un programa de televisión, para un video, lo que fuera, lo menos que me preocupaba era la cabeza. Claro. Pero ya con el tiempo también, ya la juventud no es lo mismo, ya tú no puedes estar con ese pelito así que no. Y empecé a experimentar y dejarme crecer el pelo. Y entonces cuando fue a salir mi primer disco, hecho por mi esposo Paulo, no el Corazón Sonero, que fue anterior, sino en la intimidad, empezamos a buscar, bueno, ¿cuál imagen? Y decidimos, mira, vamos a romper con todos estos esquemas de que a veces nosotros mismos, los mulatos, los negros, como que no nos aceptamos mucho como somos, sino que estamos buscando cómo alisarnos el pelo y parecer un poco más clarito, ¿no? Como digo yo. Es verdad. Y dije, voy a salir pues con el pelo que tengo y como soy. Y ahí empezó todo. Y se ha convertido como en tu firma. A mí me encanta. Y se ha convertido en mi estampa ya. Y la gente me identifica mucho con eso. Y de verdad que para mí
está bien, es como una manera también de gritar mi cubanía, mi mestizaje y todo, ¿no? Mi esposa dice, bella su cabello. Sí. Oye, Sí. me quedé un poquito impactado con lo que me dijiste ahorita. Entonces, Celia estaba vetada en Cuba. Eso no lo sabía. Sigue vetada, Sigue todavía. vetada. Y, Sí. wow. Y, La mayor parte del pueblo cubano vio la novela, pero la vio a través de unas cosas que hay en Cuba que son un poco clandestinas, que le dicen paquetes, que son unas grabaciones que la gente hace, el que tiene una antena o alguien que tiene una familia aquí, graban todas esas series, novelas, programas que sean de competencias, cosas que salen de este lado, y los meten como en una USB o algo así, y entonces eso lo alquilan, lo rentan, lo venden, y la gente empieza a ver todo esto, y así vieron la novela. Y ya, fue muy emotivo para mí porque la mayor parte de Cuba lo vio sin que lo pasaran por ningún canal wow. oficial. Y realmente todavía hoy día no creo que no se pone a Celia por el radio ni en la televisión oficial, que no, eso Wow. no está ¿Y cómo, contemplado. cómo sales de Cuba? Bueno, yo viajaba mucho viviendo en Cuba y Mm, nunca me quedé en ningún lugar a vivir, porque yo y mi hermana, todos fuimos criados muy familiar, ¿no? Entonces, yo extrañaba mucho a mi mamá. Cuando salíamos, mi madre, que en paz descanse, ya cuando llevábamos 15 días fuera de Cuba, a mí me entraba una intranquilidad y a mi hermana también, y ya yo quiero virar para atrás y ya yo quiero ver a mi mamá. Y también empezamos a viajar muy jóvenes. Yo empecé a viajar con 16 años, tú sabes. Y este mundo del arte es un poco fuerte, un poco bastante fuerte, un poco inhóspito, ¿no? Cuando tú estás bien criado, como que empiezas a ver que hay unos espacios que tú no tienes cómo llenarlos, ¿no? Y eso que yo todavía no conocía a Dios ni nada. Yo era una persona mundana, pero bien criada, bien criada. Y yo sentía esos vacíos que en mi casa yo me sentía diferente, porque ahí estaba, bueno, aparte de mi familia, había temas de conversaciones interesantes, inteligentes, había piedad, había misericordia, había cosas que yo en este mundo no acababa de ver, y todavía me cuesta trabajo verlo, pero bueno, ahora tengo más madurez y puedo entender más muchas cosas cuando aquello no. Y entonces, pues yo siempre quería regresar a donde estaba mi familia, mi madre, mi papá, mi padrastro, mi hermanito más pequeño, mi hermana y yo juntas, pero teníamos otros hermanos, ¿no? Y nada, yo viajaba constantemente, incluso viví entre una cosa y otra, viví un año y medio en España por contrato, he vivido también en Guatemala, pero ya cuando yo me separo, nos separamos mi hermano y yo de la orquesta esta que te conté que estábamos cantando música bailable, hacemos nuestra propia agrupación y nos sale un contrato para Costa Rica. Y ahí salimos para Costa Rica y de repente empezamos a quedarnos en Costa Rica, a quedarnos y nos quedamos. ah, fue Costa Rica entonces, En Costa primer Rica, sí, en país. Costa Rica, un país que le agradezco muchísimo. En Costa Rica conocí a Dios también. Ah, qué Ahí lindo. fue donde yo tuve esa experiencia, De hecho, tenemos algunos donde, costarricenses ahí también que están ahí en... mira, qué bien, qué bien, qué bien. Wow, qué Y lindo. ya después pasé a México, donde yo había vivido en diferentes oportunidades por corto plazo, no tampoco por mucho tiempo, pero conocí a México, me gustaba México. Pero no decidimos irnos para el DF porque estaba muy peligroso. Era muy peligroso y como el trabajo de nosotros mayormente es nocturno, no quisimos arriesgarnos. Entonces nos fuimos a Cancún, que es un lugar que tiene un poco más de seguridad porque es netamente turístico y en aquel momento era bastante seguro. Y nos fuimos a Cancún y ahí empezamos otra vez en Cancún y nos sobraba trabajo en Cancún porque había muchos hoteles y nosotros tocábamos mucha buena música. Y pues nada, y ahí entonces es que nos establecemos en Cancún y ya después con el tiempo, como a los 4 años, ya había nacido mi sobrina, que nació en Cancún y todo, y ya yo decido venir para Estados Unidos por múltiples razones y entré por la frontera entré, estuve presa en la cárcel de migración, Wow. 17
17 días. ¡No! Sí, 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 ¿En sí. serio? 17 días. Y ya después, bueno, ya me soltaron y vine para Miami y aquí llevo 16 años en Miami. 16 años. ¿Conociste a tu esposo Sí, acá? sí, lo conocí acá. Ah, Acá qué, ya vamos a cumplir 10 años en qué poco lindo. tiempo de estar juntos Qué y lindo. ha sido una gran bendición para mi vida y creo que para la de él también. Y si no, que me lo diga. Que más le vale. Más le vale. Vale, vale. Y yo estaba pensando que, wow, tu esposo es tu manager también, ¿correcto? Sí, Y es correcto. tu productor también, ¿correcto? Ha También, producido álbums también para ti. también. Eh, En este momento tengo un record label que es Top Stop ujú. Music, que me ha hecho discos excelentes como este de Journey Through Cuban Music, que ganó el Grammy, también como Anillo al Dedo, lo hicimos bajo el sello de Top Stop, y este nuevo que tengo de Viento y Tiempo de Gonzalo Rubalcaba y yo, también es con el sello de Top Stop Music. Y me preguntaba yo, sobre todo en este tiempo de la pandemia, hay muchas personas que se le hace muy difícil separar el hogar del trabajo. ¿Ves? Entonces Correcto, ahora en la pandemia es peor todavía. Yo recuerdo sí, cuando comenzamos nuestros ministerios en aquellos primeros años de nuestro matrimonio, teníamos en el sótano, porque vivíamos en Filadelfia, ya hay sótanos, no como en Miami, y en el sótano eran sí, nuestras oficinas. Entonces tenía una puerta, una entrada separada a la casa y entraban los trabajadores y estaban ahí. Pero después al final dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que sacar las oficinas de acá porque no claro. hay manera de separar una cosa de la otra. ¿Cómo le hacen ustedes siendo él tu manager y te ha producido y trabajan tantas cosas juntos? ¿Cómo le hacen para separar el hogar del trabajo? Bueno, es difícil. Yo siempre digo que nosotros, si no hubiera sido por la fe que tenemos, ¿no? Por Dios y por Cristo, a nosotros nos hubiera sido muy difícil, todavía más difícil, Bueno, porque, ¿cómo decirte? El matrimonio es un tiempo completo, es full time, y el claro. trabajo es otro full time más. Y todo esto conlleva además humildad, conlleva dejar los egos a los lados, conlleva a ser un poco irracional en muchas cosas porque no te puedes llevar por la lógica. Hay cosas dentro del mundo artístico que no tienen nada que ver con lo racional. Es como siempre dicen que donde único las matemáticas 2 más 2 no da 4 es en el arte. Wow. Y entonces uno tiene que dejar a veces muchas cosas de un lado y enfocarse en ser paciente, en escuchar uno del otro. Y como todas las parejas, por supuesto que discutimos, que a veces tenemos desavenencias, puntos de vista diferentes, pero realmente, y no porque tú seas pastor, esto yo sé que no es una entrevista de punto de vista de fe, pero tengo que reconocer que Dios es el que nos pone a nosotros de nuevo y nos centra, porque aún a veces en contra de la voluntad, porque el ser humano es así. O sea, nosotros tenemos que reconocerlo lo que somos. Es Dios el que nos hace, el que nos llama a contar y nos dice, vamos, ve y pídele disculpas, Claro, dale. Y yo, claro. no quiero que me la pida él a mí, que me la pida él a mí. Pero después uno va y lo hace por fe, por respeto a Dios, y después uno mismo le dice a Dios, ay Señor, gracias, porque mira, si yo no hubiera hecho esto, hubiéramos estado bravos 3 días más, 4 más, 5 más. Buenísimo. No, y de hecho, Pláticas del Alma, ya la gente que siempre están ahí conectada sabe que el centro de este programa es Dios, es Jesús, Sí, y pues creemos totalmente que el Señor, pues como habías dicho ahorita, una de las cosas que amo de Pláticas del Alma es que tenemos personas tan especiales como tú que son artistas con tantos talentos y que han tocado el mundo, pero al mismo tiempo pues son seres humanos y a veces las personas no ven esa parte, ¿no? Son seres humanos con sí, problemas reales, con retos reales y como correcto, cada uno de ellos cuentan de quién es Jesús, de quién es Dios en su vida y cómo Dios les ha correcto. ayudado
a sobrepasar sus retos, porque ahorita dijiste algo muy interesante y son los vacíos. Sabes que los jóvenes, pues en las encuestas que se han hecho, lo primero que quieren hacer es famosos, pero no sabes, como dijiste, los grandes abismos que hay, aún dentro de la fama, donde tienes millones de seguidores y llegas a tu casa y te sientes solo. ¿Puedes hablarnos un poquito más de eso? Sí, a nosotros, de hecho, mi hermana y a mí nos tocó ver esa realidad muy jovencitas. Y nosotros fue muy fuerte porque nosotros somos de barrio en Cuba, en Centro Habana, que fue donde nosotros nacimos, que es un barrio, es una parte de La Habana, es el centro, digamos, downtown, o algo así. Y en el barrio de San Leopoldo, que es un barrio que está muy cerca del malecón habanero, entonces es una parte muy transitada, una parte donde te crías en una cuadra y los vecinos llega un momento que son tu familia, una extensión de tu familia. Y juegas en casa de tal amiguita, y en casa de más cual amiguita vienen a tu casa. Y nosotros teníamos unas amiguitas en la cuadra que eran como si fueran hermanas nuestras y jugábamos con ellas y a veces mi mamá se las llevaba para el cine con nosotros o viceversa. Y de repente cuando nosotros nos hicimos famosas, ellas nos dejaron de hablar a nosotros. Fueron ellas las que... Parece que ellas dijeron, bueno, estas nos van a dejar de hablar, vamos a dejar de hablar nosotros primero. Porque queda primero 2 veces. Y yo me quedé así y dije, wow, pero nosotros no entendíamos lo que estaba pasando. Y mi mamá tuvo que sentarnos en varias ocasiones y hablarnos mucho de esas cosas. A veces nos invitaban a lugares donde mi mamá ya conocía, porque mi mamá, claro, al ser músico, aunque no se dedicaba por entero a la música, había estado en ese, un poco también en ese ambiente de la farándula, conocía a cierta gente que se movían en eso. Cuando empezó este movimiento de Todo el Mundo Canta en Cuba, mucha de esa gente empezaron a invitar a estos nuevos talentos a sus casas. Y me acuerdo una vez que uno que nos invitó, que se llama, bueno, yo lo siento mucho, pero ustedes solos no van a esa casa, yo voy con ustedes, porque sabía quién era la persona. Y entonces, y cosas así, que uno se sentía, a veces tú decías, uy, esto está caliente. Y como te digo, el vacío. El vacío de tú de repente ver la gente en una competencia, pero no una competencia dañina, porque es bonito competir y que tú quieras hacer las cosas bien, pero sin la paranoia esa de que tú le tienes que pasar por arriba a todo el mundo, porque si no te pasan a ti. Y cosas así que a nosotros nos daban mucha tristeza, porque creíamos a veces que tal persona que se nos acercó era amiga nuestra y después de casualidad, que no pienso que haya sido tanta casualidad, porque como Dios lo destapa todo, ¿no? Claro. Escuchábamos a esas mismas personas hablando más de nosotros y nosotros no sabíamos por qué era. Claro. Entonces, fueron muchas desilusiones, fueron muchas cosas. Y cuando esta gente esto nos pasaba estando fuera de Cuba, lejos de mi mamá, era la protección que nosotros conocíamos y teníamos, porque es verdad que ella se fajaba por nosotros con uñas y dientes. Pues nos afectaba mucho, nos afectaba muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo conoces a Jesús? Eso es una historia muy hermosa. Resulta que yo en Cuba, llegó un momento que como muchos cubanos, me vi envuelta en otro tipo de religiones, ¿no? Que se practican allá, que tú sabes, de origen africano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además tenía mucho miedo, me habían pasado muchas cosas, me había tenido varios accidentes, empezaron a decirme que yo tenía que hacerme toda una serie de ceremonias y cosas y ritos para yo poder superar todo esto. Y cuando voy para Costa Rica, en Costa Rica me encuentro con un matrimonio muy jovencito, que ellos incluso, yo les llevo como 3 años o 4 a ellos de edad, porque eran del año de mi hermano en la escuela, y el muchacho, se nombra Rafael, saxofonista, muy buen músico, era constantemente en mi casa con mi hermano, porque estudiaban juntos en la escuela, y a mí me daba mucha risa, porque incluso Rafael, como era más chiquito que yo, cuando mi hermano y él se quedaba a dormir en mi casa si le cogía tarde estudiando, porque mi mamá no lo dejaba que se fuera tarde solo por la calle y todo. Llamaban a su casa y le decían, él se va a quedar aquí. Y él se acostaba a dormir con mi hermano, pero mi hermano siempre ha roncado mucho. Una cosa que no...
Y a veces cuando yo miraba, Rafael estaba durmiendo al lado mío porque se iba de la cama de mi hermano y iba a dormir conmigo, me decía, tu hermano no me deja dormir. Y entonces teníamos ese tipo de familiaridad. Ya él se había casado con Jenny, que había sido la novia de él de toda la vida, desde Cuba. Él había llevado a Jenny para Costa Rica, se habían quedado solitos los dos. O sea, él primero y después la llevó a ella, muy jovencitos allí. Y cuando nos encontramos resulta que ellos se habían convertido a testigos de Jehová. Y entonces ellos empiezan a hablarme de eso, de que ellos eran testigos de Jehová. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo? Porque en Cuba también hablaban muy mal de los testigos de Jehová y que se burlaban de ellos. Pero ¿cómo ustedes se metieron en esa cosa loca? Ay, mi madre, qué sé yo, nada. Y él empieza a hablarme y ella a hablarme. Y yo decía, ay, yo los quiero matar. ¿Por qué me hablan tanto de la Biblia? ¿Por qué me hablan tanto? Y todo me molestaba. Cada vez que nada más me mencionaban la palabra Biblia, yo decía, ay, ya no me digan más nada de la Biblia. Pero por cosas que fueron pasando y un día una señora que vivía en el edificio donde vivíamos nosotros se puso malita y vengan a orar por ella y alguien me dio una Biblia y después el dueño de la Biblia no aparecía y entonces... El Señor poniendo todas las cosas. Sí, y yo me puse mística. Me puse mística porque cuando veo que no puedo entregar la Biblia y la ojeo, la Biblia estaba dedicada a los testigos de Jehová de Cartago. Cartago es un lugar de Costa Rica. Okay. Y entonces yo llamo a Jenny y le digo, Jenny, mira lo que me ha pasado. Yo toda mística. Y me dice Jenny, ay chica, déjate de bobería y léete la Biblia ya de una vez, que Dios te está mandando mensajes por todas partes. Wow. Y entonces yo empecé con esa Biblia, que además es la Biblia de las traducciones del Nuevo Mundo, que no es la misma Biblia que usa todo el mundo, sino la que usan ellos. Y empiezo a leerla, pero un día abro al azar la Biblia y veo un versículo que dice, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, refiriéndose a los ídolos. Claro. Y yo me quedé y dije, ay, mi madre, eso mismo tengo yo. Te confrontó el Señor. Sí. Y yo, todavía hoy en día, yo digo, ¿cómo es posible que a partir de ahí... aunque fue un proceso, pero yo creo que ese proceso de verdad que no duró tanto en mí, fue rápido. Pero para mí, a partir de que cuando a mí me decían no, porque la Biblia dice tal y tal y tal cosa, ya para mí no había más nada que preguntar. Wow. O sea, yo misma me sorprendo, porque yo hay veces hoy día cuando estoy tratando de evangelizar a alguien o de hablarle o de explicarle algo, y le digo, no, porque la Biblia dice, veo como que a la gente como que no le importa mucho que la Biblia diga, ¿no? Pero para mí que me dijeran sí o no, porque la Biblia dice tal cosa, era como que ya aquí no hay más nada que preguntar. Y entonces yo ahí empecé con eso, y ahí empecé, y llegó un momento que tenía la dualidad de que tenía todavía cosas de la otra religión, materiales que tenía por ahí, y ya estaba en el convencimiento de quién era Dios. Yo le había sacado ya una canción a Jesucristo y todo eso. Y entonces un momento que ya me tenía que ir para México, como te conté que me fui para México, y me tocó decidir. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, claro. ¿Puedes cantar? La canción en el estribillo dice, mi Señor, el Rey del universo, el dueño de este mundo, el que a cada segundo siento y llamo, mi Señor, el Rey del universo, el dueño de este mundo, príncipe de la paz, contigo soy dichosa y más. ¡Vamos! Muchos corazoncitos, sí. Eso, vamos, qué hermoso. Sí. Y entonces, ya llegó un momento como me iba, tenía que decidir, bueno, me llevo todos los trastos, esto que tengo de la otra cosa, o qué hago. Y entonces llamé a Jenny, la mujer de Rafael, de estos señores que son testigos de Jehová, todavía ellos lo son. Y le dije lo que me estaba pasando y ella me dijo, no, eso vamos a hacerlo, vamos a deshacernos de eso. Entonces con la ayuda de ella, muchas oraciones, nos deshicimos de todas esas cosas. Y al otro día me monté en mi avión y me fui para México. Y hasta el sol de hoy
no sentí temor, pero lo hice con convencimiento propio. Yo siempre le digo a las personas que eso es algo que uno tiene que tener verdaderamente el amor de Cristo y la fe en el corazón y hacerlo con convencimiento propio. No que nadie venga a decirte, no, porque tú tienes que votar o tú tienes que subir, porque tú tienes que... No, esas son cosas que tienen que partir de uno. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que te discierne para que tú tengas la firmeza y la voluntad. Y yo lo hice con tanto convencimiento y con tanta fe que de verdad que yo nunca me sentí mal, nunca me pasó nada. Al contrario, mi vida empezó a cambiar de una manera vertiginosa, yo diría, porque más que todo me empezó a trabajar el Espíritu Santo en mí. Wow. Yo decía, ay, pero yo la tengo fácil, si de todas maneras yo no tomo, yo no fumo, yo no cojo droga, yo no robo. Pero siempre estaba ese vacío ahí, ¿no? Porque el Espíritu No, Santo llena algo en nosotros y es lo que a veces la gente a veces no cae en cuenta, que es que cuando realmente tienes a Dios en ti, se llena algo en ti que te das cuenta después que nada, ni la fama, ni el dinero, ni el nada puede llenar. Y una mujer como tú que tiene, ¿qué? Grammys, no un Grammy, Grammys. Sí. Puede testificar hoy que hay algo, que la gente nada más mira el Grammy, la fama, el salir en televisión, en Netflix, el show que lo vea todo el mundo, pero Jesús llena algo dentro que nada más puede llenar. Nadie, ni nadie puede hacer eso, porque es que nosotros lo que no entendemos es que nosotros somos espíritus. Wow. Nosotros somos espíritus y nosotros estamos diseñados para estar conectados con Dios. Entonces, como no tenemos esa conexión, porque la perdimos, en el pecado original, pues entonces nosotros buscamos cualquier conexión espiritual que esté por ahí, uno empieza a arañar a ver si es aquí, no, aquí sí. Y ese es el vacío que uno siente, que ese espacio espiritual que uno tiene diseñado para estar conectado con Dios, pues al estar vacío. Hasta que lo encuentras a Él. Hasta que lo encuentras a Él. Él te encuentra. Se lo está acabando, no puede ser. Él te encuentra a ti. Él me encontró a mí. Él me sacó a mí. Él te encuentra a ti. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Sí. Qué tremendo. Él me escogió a mí. Oye, y te iba a preguntar, bueno, antes de preguntarte esta última pregunta, porque el tiempo se nos va. Qué lindo, de hecho, ha sido esta conversación, de verdad, demasiado hermosa. Ha sido maravilloso. ¿Podemos esperar algún álbum dedicado a Jesús? Sí, es algo que tengo hace tiempo. En mi iglesia, afortunadamente, tenemos muchos músicos. Incluso uno de ellos es trompetista, toca con Mark Anthony. Son personas que, gracias a Dios, y esto es algo que quisiera que la gente supiera, que en la industria y en el mundo secular hay muchas personas cristianas, estamos ahí. Y estamos peleando la batalla de la fe, como dice Pablo. No pueden pensar, porque a veces nosotros los cristianos somos un poco intolerantes. Nosotros mismos con el mismo pueblo de Dios y empezamos a juzgar a este, al otro, y que si este no es cristiano de verdad, porque si canta en tal lugar, y eso no es cierto. Nosotros, de hecho, somos la luz del mundo, y si somos la luz del mundo, pues en el mundo estamos, y estamos dándole a ese mundo una luz. Y una esperanza. Una esperanza. Vamos. Estamos trayendo gente a los pies de Cristo, lo traemos con nuestro testimonio, lo traemos con nuestra palabra, le hablamos a mucha gente que la gente cree que no son nada. Y si a mí no me hubiera hablado alguien, y fíjate si Dios usa a cualquier persona, que usó a unas personas que son testigos de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová, soy una persona cristiana, pero los usó a ellos para traerme a mí a los pies de Cristo. Igualmente nos usa a nosotros, y sí lo hemos pensado. Hemos pensado hacer canciones, buscar canciones. Yo tengo ya muchas ideas, incluso grabadas en mi teléfono, porque cada vez que se me ocurre algo, ahí mismo, antes que se me olvide. Y claro que sí, pero yo sé que Dios tiene un tiempo perfecto para todo y que cuando sea el momento preciso para hacerlo, va a ser un tiempo maravilloso. Va a ser hermoso, y todos nosotros que te seguimos y que te amamos, nos va a encantar escuchar eso. Ya se nos fue el tiempo, de verdad que ha sido un tiempo muy bueno. Tenemos que conectarnos otra vez porque quiero escuchar toda la historia de cómo llegaste a la serie de Celia, cómo fue la experiencia, tus años en Colombia. Me encantaría escuchar todo eso, pero de verdad una vez más, gracias.
siempre cerramos con un momento de oración. ¿Qué te parece si oramos juntos y oramos Claro por que todas las sí, personas claro que que han sí. estado acá? Claro que sí, claro que Señor sí. Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista, estas palabras de esperanzas que Aimee nos ha dado, por la gran mujer que es y porque irradia realmente su amor por ti. La bendigo a ella, bendigo su carrera, todos estos proyectos que vienen. E igualmente todos los que están conectados acá y han estado escuchando, declaramos que estas palabras van a retumbar en sus vidas también para una transformación y un cambio. Gracias por este Pláticas del Alma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lindo. Oh, se va demasiado el tiempo, se va muy rápido. Me la Sí, debes, se tenemos que ir a fue. una segunda parte, ¿está bien? Está bien. Saludos para ti, muchísimas gracias. Salúdame a tu esposa, a tus niños y para toda la gente que estuvo conectada todo este ratico. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Gracias, querida, gracias de verdad. Adelante y nos vamos a ver muy pronto también aquí en nuestra iglesia para que vengas a compartir Seguro. con nosotros. Para Hasta allá luego. voy. Chao. Hasta luego, chao. Ay, qué pena que se va el tiempo tan rápido. Yo necesitaba una hora más. Ayúdenme, una hora más. Debemos de hacerle un boicot a Instagram y decirle: Instagram, hasta que no nos des por lo menos una hora más de entrevista, no vamos a postear más. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De verdad, sobre todo cuando son entrevistas así del alma, como esta entrevista que tuvimos con Aimee. Qué gran mujer, ¿verdad? Y ese corazón tan grande y ese amor que tiene por Dios. Espero que les haya bendecido. Les recuerdo que tenemos todas nuestras Pláticas del Alma en YouTube. Así que vayan a nuestro canal de YouTube, Pláticas del Alma, con Diogni Báez, y ahí suscríbanse y vean todos los programas que han sido espectaculares. Ahí está mi querido Alberto. Gracias, Alberto, por todo lo que haces. Gracias, Sara, eres una súper bendición. Gracias por todo el trabajo y el empeño para hacer Pláticas del Alma. Miren todas las personas que siempre son bendecidas a través de esto y ustedes son los culpables. Ahí está mi esposa también. Te amo. Aquellos que no seguían a Aimee, por favor, síganlo. Aquellos de Aimee que no me seguían a mí, pues sería una bendición tenerles también en nuestro perfil. Les bendigo, los quiero.